Muy buenos días a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de la plataforma de omnia.com.mx. Mi nombre es Eduardo León, a nombre de Antonio Payán Gómez, titular de este espacio. Le agradezco como siempre el favor de su atención, como cada mañana en la entrevista. Y en esta mañana, pues yo creo que las circunstancias nos obligan. Ha habido en estos últimos 20 días del nuevo gobierno, de la Cuarta Transformación, pues mucha información, pero también ha habido algunas cuestiones que no han quedado del todo claras y sobre todo aquellas que a esta fecha aún permanecen en dudas o en información imprecisa, fragmentada, poco clara. Y una de ellas es la que tiene que ver con el presupuesto 2019 en lo que se refiere a lo que se destinará a la seguridad. Y pues para hablar de este tema tenemos aquí con nosotros a Ignacio Manjarres Ayub. Él es presidente de la Comisión de Seguridad en la Coparmex Nacional. Ingeniero, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Al revés, el agradecido soy yo. Gracias, Eduardo, por invitarnos como siempre aquí al programa. Preguntarte, ingeniero, pues no sé si podamos hacer, yo creo que tú tendrás mejor que yo los datos porque te has dedicado durante los últimos años a este tema, el de la seguridad, y de manera pues inherente a lo que afecta a los intereses del empresariado, a la iniciativa privada. Pero si pudiéramos hacer un poquito de historia, si tenemos datos, porque se ha hablado en este presupuesto 2019 de un incremento extraordinario al presupuesto en lo que se refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, a lo que es seguridad, concretamente a la Sedena. Hay quienes hablan ya, incluso ayer Tatiana Cloutier hablaba de que estaba en contra, ella no milita, pero es legisladora por Morena, en contra de una militarización del país. Y tenemos, Nacho, datos de qué es lo que le ha aportado, y no cuestionamos la intervención del ejército en la vida pública del país, pero tenemos datos de que este es el camino que debemos de seguir. Felipe Calderón hace 12 años, hace un poquito más, sacó a las calles al ejército. No sé si tenemos cifras que nos ayuden a orientarnos que esta es la vía por la cual debemos transitar, o estas son las circunstancias en las que tenemos que mantener al ejército y apoyarlo con más recursos ahora en este sexenio. Mira, yo creo que tenemos que ver las circunstancias históricas. Cuando el expresidente Calderón saca al ejército en auxilio, hay que decirlo claro, en auxilio de las policías civiles, fue con el objeto y la justificación que se dio era para poder capacitar, para poder hacer exámenes de control de confianza y de alguna manera, por un lado, depurar aquellas policías que traían problemas en corrupción y que estuvieran en asociación con algunos criminales, y poder en ese saneamiento y en esa profesionalización que se le estaba pensando dar en aquellos años, y que viniera el ejército en auxilio. En auxilio es temporal, en auxilio no es permanente. En ese sentido, consideramos que no tenía tal vez ninguna otra opción el entonces presidente Calderón. Yo creo que en la historia podemos ver que pues de alguna manera tuvo razón, porque sigue el ejército en las calles. Pero eso no quiere decir que lleguemos al punto de sustituir a las policías por una policía militar, que al final siguen siendo militares con una especialidad de policías militares que están entrenados para otro tipo de labores, no como la de un ciudadano que se dedica en su profesión, un civil, a proveer de lo que tiene que ver con la seguridad pública. Son dos cosas distintas y es algo que de alguna manera Coparmex hemos estado muy insistentes, que debemos de seguir trabajando en la profesionalización, pero una verdadera profesionalización, que los elementos de seguridad pública lleguen a tener licenciaturas en seguridad, como quiera llamársele esa carrera, pero trabajar con los civiles. En México, sus usos, costumbres, su distribución geográfica es para tener civiles. Nuestra Constitución, el nuevo sistema de justicia penal que se estuvo
detenido por 100 años o que cambiamos después de 100 años por este nuevo sistema, hablan de policías civiles, no de policías militares. Entonces yo creo que tenemos que seguir construyendo en ese sentido, mejorar, evitar la corrupción, que yo creo que es uno de los graves problemas que hemos tenido con nuestras policías, y en ese sentido seguir trabajando. Que ahorita los militares sigan en auxilio, sin duda es necesario, no podemos decir que no, porque no contamos todavía, después de este cúmulo de años, de 2 sexenios, que inclusive ahorita comentaba de que no hemos visto reportes ni del gobierno federal, ni de los gobiernos de los estados, cómo van estas depuraciones de elementos. ¿Qué ha pasado con los elementos que tuvieron que salir por alguna circunstancia? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Se cambiaron de bando? ¿Siguen siendo los contrató la iniciativa privada? ¿Cómo están estas situaciones? Bien, ahí estamos realmente en una total oscuridad de los resultados de los gobiernos de los estados y del gobierno de la República. Había un proyecto, me acuerdo, que contemplaba que en auxilio de las fuerzas estatales y municipales el ejército estaría de manera perentoria 4 años, 5 años, 6 años, a lo mejor tú tendrás más la precisión, pero era un plazo corto, porque en ese plazo se iban a dar las profesionalizaciones y también las depuraciones. Esto derivó también en la creación de los centros de control y confianza de los estados. Así es. Y sin embargo, pues estamos en 2018, a punto de llegar al 2019, y esto inició 2016, 2017, y parece que estamos o igual o peor. Yo quisiera preguntarte, no sé si tengas la cifra con la cual cerró el gobierno de Vicente Fox, pero seguramente el de Felipe Calderón sí lo tendrás en cuanto a decesos dolosos atribuibles al crimen organizado. ¿Qué nos puedes decir? ¿Se ha contenido? Hasta donde yo tengo entendido, creció sustancialmente con Enrique Peña Nieto. Sí, mira, en los números que me preguntas, Calderón, de acuerdo a las cifras oficiales que están plasmadas ante lo que tiene que ver el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, estamos hablando que Calderón cerró con 102,000 homicidios dolosos, 102,000. 102. Y si nos vamos al sexenio ya que acaba de terminar de Enrique Peña Nieto, ahí tuvimos un incremento aproximado de un 17%. 120,000, ¿cuántos? Estamos hablando de que cerró con 130 y tantos mil. Eso es un 17%, 18% de incremento. Ahorita te doy la cifra con mucho gusto. Ok. De todas maneras es un incremento y esto significa que, si la lógica no me falla, pues es que no ha sido esta la panacea por mucho, ni tampoco ha representado una solución verdadera. No estoy diciendo que no funcione, que yo no sé en qué circunstancias estaríamos si el ejército no estuviera en las calles, pero definitivamente no ha sido suficiente. El problema de fondo no se está atacando y mantenemos un ejército haciendo labores para las cuales no fueron entrenados. Hay una preparación castrense que, pues hay que decirlo, los preparan para acabar con el enemigo, cual el que sea. Y defender la nación. ¿Y qué es acabar? Pues asesinar. Esa es su función, nos guste o no nos guste, pero no pueden desarrollar actividades de investigación, de pericial, de inteligencia, pero no con la connotación que se requiere en estos momentos. Sobre todo como tenemos el nuevo sistema de justicia penal, que tiene que ver con un primer respondiente, con cadenas de custodia, con lo que tiene que ver con periciales, la integración de un expediente ante el Ministerio Público correspondiente, ya sea el local o el federal, y poder llevar ante los jueces a aquellas personas que presumiblemente son culpables de algún delito. Ahorita la cifra que me preguntabas, el comparativo entre el presidente Calderón, cómo termina su sexenio, estamos hablando de 102,000 personas que por homicidio doloso en números cerrados,
y Enrique Peña Nieto cierra con números cerrados 121,000. O sea, ya hubo un incremento, como te comentaba, de un 17.86% en lo que tiene que ver con los homicidios. Sin duda es un incremento. Ahora, volviendo al tema de por qué en los años que duró Calderón, que ese era el tiempo que habían dado para poder sanear las policías, que era el tiempo que iba a estar el ejército fuera de los cuarteles, como se le ha dicho, en auxilio de las autoridades civiles, pues es algo que desgraciadamente no se dio en los 6 años. Pero también algo que siempre hemos o cuestionamos nosotros como iniciativa privada es que una empresa tú la tienes que proyectar a 20, a 30 años, a 40 años y no a 6 años. Cuando una empresa se proyecta a corto plazo no te permite los crecimientos. Igual debe ser en los gobiernos debe de haber una proyección a largo plazo para lo que tenga que ver con los diferentes proyectos, como digo, de alguna manera hay proyectos que sobre todo de obra pública que son a largo plazo, pero en materia de seguridad también tiene que ser a largo plazo para poder seguir con las mismas tendencias, ir haciendo los ajustes necesarios que se requieren. Pero si te fijas, un gobierno hizo una cosa, el otro gobierno modificó, se fue la Secretaría de Seguridad Pública dependiente de la Secretaría de Gobernación, lo cual cambió todas las reglas del juego y obviamente pues ya lo que se estaba haciendo se dejó de hacer o se minimizó lo que tenía que ver con exámenes de control de confianza, los cuales no tenemos resultados la sociedad civil, ni cuánto nos ha costado, ni cómo están los números de cuántos elementos vamos a decir, pasaron los exámenes, cómo está el desempeño de ellos, los que no libraron los exámenes, si salieron, si se les fincó cargos, porque bueno, si salieron fue por alguna circunstancia, debieron habérsele fincado cargos ante los ministerios públicos correspondientes y llevarse a las instancias correspondientes. Entonces, ahí en esa parte, insisto, estamos en un hoyo negro, como se dice, y no tenemos información. Hay bueno, hablando de información, ahí te voy a comentar, le voy a comentar al auditorio, la Secretaría de la Defensa Nacional, a la que se integrará la Guardia Nacional, tiene previsto para este presupuesto 2019 un gasto de 93,670,187,410 pesos, mientras que para la Secretaría de Marina el presupuesto que se busca es de 29,583,375,192 pesos. En lo que respecta al Ejecutivo Federal actual, con Enrique Peña Nieto el presupuesto para los militares fue, el último presupuesto fue de 81,021,903,813 pesos, mientras que 31,305,775,196 pesos fue para la Marina. Esto, bueno, habla de un incremento para la Secretaría de la Defensa Nacional y una disminución para la Secretaría de Marina, y dice que en el rubro de previsiones salariales y económicas, en el que se contempla el incremento de las percepciones, creación de plazas y otras medidas de carácter laboral y contingente, lo que sobresale es que para la Sedena se destinaron 4,038,323,966 pesos, de los cuales 2,000 millones estarán destinados exclusivamente a generar nuevos puestos. ¿Cómo ve la Coparmex a nivel nacional estas cifras? Mira, yo creo que habría que ir más allá de las puras cifras, analizar el por qué y para qué. Sin duda, el incremento que se requiere para los militares en presupuesto, para operaciones, si siguen en auxilio, y luego, claro, en auxilio de las policías civiles, es necesario que tengan más presupuesto. Hemos revisado inclusive con la Sedena la falta de presupuesto para lo que tiene que ver con movilización de las tropas. Sin duda esas tropas tienen que seguir comiendo, seguir durmiendo, seguir vistiendo, calzando. Exactamente, todo eso se requiere y sin duda se requiere pues mucho más presupuesto cuando salen de los cuarteles, porque tienen que pernoctar en ciudades, en poblaciones, de alguna manera, si tú quieres, al estilo militar, ¿verdad? Con carpas y todo eso, pero las comidas tienen que llevarse, entonces se requiere mucho más comida. Creo que tienen por ahí los militares cuando salen del cuartel tienen un sobresueldo, hay que pagar esos sobresueldos,
Y sí hemos visto muchas veces qué es lo que dice la Sedena a los gobiernos de los estados. Oigan, con mucho gusto les mando lo que puedo de elementos, pero necesitamos que ustedes le den la manutención. Entonces, bueno, si es en ese sentido los incrementos para seguir trabajando en auxilio de las policías civiles, pero aquí la pregunta es, no es cuánto le das al ejército, es qué estás haciendo con el fortalecimiento de las policías municipales, policías estatales y policía federal. Y la coordinación que hay que decirlo también, Nacho, cuando se trata de una entidad cuyo gobierno no empata ideológicamente con el gobierno federal, un gobierno local, vemos que se complica mucho la situación. Y parece que en vez de coordinación hay descoordinación. Vamos a irnos a una pausa, vamos a regresar, ahorita seguimos platicando con Ignacio Manjarres Ayub, él es el presidente de la Comisión de Seguridad en la Coparmex Nacional. Estamos hablando precisamente de este tema y antes de irnos a la pausa, le quiero comentar, que sea muy crítico y que esté muy pendiente de, como dice Ignacio Manjarres, pues no es nada más las cifras, sino a qué va cada una de ellas, qué representa, en qué nos va a beneficiar o perjudicar o qué va a servir para mantener qué programa o qué circunstancia. Bueno, nos vamos a una breve pausa, no sin antes recordarle, vaya a Café Ícaro, Las Viñairretes 2112, el mejor café de la ciudad, café de especialidad, cortado, americano, latte, cappuccino, expreso, el que usted guste, la variedad que se le antoje. El mejor café lo va a encontrar en Café Ícaro por temporada, latte de calabaza y pay de calabaza. También hay pan de elote por temporada. El mejor café de la ciudad, café de especialidad, Café Ícaro, a media cuadra de la glorieta de Felipe Ángeles, aquí en la colonia San Felipe. Nos vamos a una pausa, estamos platicando con Nacho Manjarres, ya regresamos. Llega a Chihuahua, el evento más esperado, la única y original Expo Moda de ropa y calzado, con pasillos repletos de mercancía a precios de fábrica, ropa, accesorios, calzado, bisutería y mucho más. Del 15 al 23 de diciembre, en el mejor lugar, Centro de Convenciones, Expo Moda de ropa y calzado, no te la puedes perder. Te presentamos Factura Samurai, una plataforma en la nube que permite tener el control de los comprobantes fiscales de egreso de una manera fácil, rápida y segura. Disminuye el tiempo en los procesos contables, generando un ambiente de colaboración. Samurai recupera de manera automática todos los FDIs de gastos directamente desde el portal del SAT. Y ya estamos de regreso, estamos platicando con Ignacio Manjarres, el ingeniero Nacho Manjarres Ayub. Él es presidente de la Comisión de Seguridad en Coparmex Nacional. Al respecto de pues, este asunto, la Guardia Nacional, una Guardia Nacional civil, militar, civil entrenada por militares, ¿qué carácter va a tener? Más allá de las cifras, como decíamos, bueno, más allá del... Estamos haciendo civil a una corporación que eminentemente tiene una preparación castrense, es un híbrido. ¿Qué sabes al respecto, Ignacio? Mira, realmente podemos ver que hay muchas ocurrencias del gobierno federal. Menciono uno, el aeropuerto. Todavía no tenemos claro qué es lo que quieren realmente. Hemos escuchado declaraciones, lo que ustedes y nosotros, o a través de ustedes, nosotros los ciudadanos nos enteramos. Guardia Nacional, está contemplado esa palabra ahí en la Constitución. Sí, claro. Pero es algo entre civiles, generar una guardia para atender cuestiones de desastre, ese tipo de cosas. Quieren utilizar esa figura como para justificar esto otro. Yo creo que tenemos que irnos más hacia atrás. Ahorita me comentabas
algo que lo dije. Desgraciadamente en México cada 3 años reinventamos los municipios, cada 3 años reinventamos los congresos, cada 6 años reinventamos las gobernaturas. Y los senados y el Senado. Cada 6 reinventamos las presidencias. No hay una continuidad. ¿Y a dónde nos lleva esto? Bueno, nos lleva al terreno partidista, no al político, al terreno partidista, donde los partidos políticos, donde los grupos dentro de los partidos políticos, donde las personas que están en los partidos, pues llevan agua a su molino en sus pensamientos y no hay realmente una continuidad de los proyectos. Ahorita lo comentaba que los proyectos deben de hacerse las proyecciones a largo plazo para que funcionen. Los países lo hacen, los países que vemos desarrollados. Podemos ver que sus planeaciones económicas se hicieron hace ya algunos años atrás y sigue la planeación. Habrá las modificaciones en base a las circunstancias globalizadas que tenemos, que ya vivimos en un tiempo globalizado ya de algunos años para acá, no en individualismo. Y yo creo que eso es lo que nos ha llevado a estos golpes de timón para un lado y para otro y sin un rumbo claro, lo que tiene que ver con el exceso de partidismos que tenemos aquí en México. Yéndonos un ejemplo, Estados Unidos, allá existe el City Manager, es un manejador de la ciudad que está contratado por N número de tiempo, mientras no cometa ciertos errores en las reglas, tú sigues siendo el manejador y le deberás de dar seguimiento y continuidad a los proyectos de infraestructura, de lo que tiene que ver con los servicios de la ciudad, lo básico. Es un gerente. Es un gerente. Es como si en la empresa cambiáramos de gerente pueden cambiar los socios, pero los gerentes siguen manteniéndose, siguen teniendo, o sea, son los que los resultados para los cuales fueron contratados. Son los que hacen que la maquinaria permanezca independientemente de la cabeza. Si son jefes o son los que orquestan todo el movimiento del entramado, las tripas de una empresa, en ese caso de una alcaldía, un gobierno. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa aquí en México? México, los políticos sabios creen sabérsela de todas, hay sus excepciones sin duda, pero hoy por hoy hemos visto que la parte de los partidos políticos que tienen cooptadas quién ponen, a quién quitan, quién se queda, quién no se queda, pues ha sido por intereses de grupos o de personas, como lo decía anteriormente, pero no por los intereses que podamos tener la ciudadanía al respecto de diferentes áreas. Creo yo que aquí en México algo que debería, con la buena voluntad política, porque son los que interpretan y hacen las leyes, los políticos, para empezar, los diputados se supone que son representantes de la sociedad. Yo no he visto a los políticos ni con la ley de ingresos ni con ninguna de ellas que vengan y nos pregunten, por lo menos a los sectores establecidos. Obviamente es difícil ir a tocar cada puerta de sus representados, pero sí a través de los comités de vecinos y diferentes instancias que existen, el consultar, oye, ¿les parece bien para la derecha o para la izquierda o por el medio? No, toman sus decisiones individuales o como les dio a entender ahí su grupo parlamentario. Creo que entre más ciudadanía podamos participar a través de comités de ciudadanía dentro de cada una de las áreas, y en ese sentido, si a los ciudadanos con las características que se requieren para cada una de las áreas, háblese de construcción, háblese de agua, háblese de energías, háblese de seguridad, háblese de las diferentes áreas, el poder tener grupos de ciudadanos en mesas vamos a hablar ahora de las mesas de seguridad, donde participe el ciudadano, que es el que está siendo afectado, donde el ciudadano pueda opinar y darle seguimiento transeccionalmente o trienalmente a los proyectos. Eso pudiera ser una forma de darle continuidad a los programas, sino que cada administración que llega, todo lo que se hizo está mal, va para afuera, empieza nuevo. Déjame hacerte una pregunta. A ver, Nacho, cuando empezamos a hablar de esto, estamos hablando de un aumento en presupuesto.
yo preguntaría, te cambio un poquito la jugada, las necesidades son más dinero para la Secretaría de la Defensa Nacional, es más dinero, o sea, independientemente si se crea o no, que ya está lo de la Guardia Nacional, pero es con más dinero en estas áreas, porque también hemos visto que hay un área que no se ha terminado ni siquiera de aterrizar cómo se afronta, pues las desigualdades de carácter social, las inequidades y las diferentes condiciones de vida. En algunas ocasiones, algunas administraciones han destinado mayores recursos para áreas como la cultura, áreas como la educación, áreas como el deporte, y no vemos, de hecho, vemos una reducción incluso en cultura. Vemos que como que no nos empata mucho este rollo. Entonces la cuestión es, vamos a apostarle a las armas. El fuego se acaba con fuego. O sea, esa es la percepción que podemos estar teniendo. Es de esa manera, nos estamos reinventando en modo bélico. Mira, yo creo que ahí tienes toda la razón. Sin duda yo coincido totalmente contigo, que no es nada más la parte de fortalecer con más armamento, etcétera. Se requerirá, tal vez por las circunstancias de que ahorita tenemos un incendio y hay que irlo sofocando. Pero las partes preventivas, esas inclusive se les dejó de dar presupuesto hace 2 años atrás. El presupuesto de prevención se fue a 0. Donde tenemos que trabajar, ahí tienes toda la razón, es en las futuras generaciones. ¿Y cómo se trabaja en las futuras generaciones? Hay que ver la Secretaría de Salud, con lo que tiene que ver con el poder llevar a cabo aquellas tareas de evitar el que siga creciendo el grave problema del consumo de drogas. Esa es la Secretaría de Salud, no es la Secretaría de Seguridad. Lo que tiene que ver con la Secretaría de Educación, con programas reales donde no nada más se le enseña al alumno el ABC, se le tiene que enseñar valores, el patriotismo, civismo, una materia que se retiró ya hace algunos años, que a mí todavía me tocó, afortunadamente, donde te enseñaban desde cuál era el himno nacional. Hoy es vergonzoso que muchos funcionarios públicos de primer nivel no se saben el himno nacional, no saben cuándo saludar y cuándo no saludar la bandera, ni las posiciones. Cosas tan básicas y tan sencillas que generan una identidad se han perdido. Entonces yo creo que sin duda se requiere un equilibrio en los presupuestos para lo que tiene que ver las diferentes instancias, como tú dices, el poder de alguna manera apoyar aquellas áreas muy vulnerables de la sociedad que requieren un apoyo y enseñarles a pescar, no darles el pescado. O sea, tiene que llevar muchos equilibrios y no es nada más la parte política de decir, vamos a ayudar a esta área descobijando la otra. Caso sencillo, hoy por hoy podemos ver presupuestos que se van más cargados al sureste de la República Mexicana, que sin duda tienen una gran necesidad y hay un gran rezago, nadie lo niega. Pero a la hora que la cobija se jala para un lado, descobija la otra. ¿Y qué pasa con las entidades que tienen un nivel productivo que se les está mermando para que siga con ese nivel? Vamos a cambiar una cosa con otra. Tiene que haber un equilibrio. Si no se manejan los equilibrios en todo, pues de alguna área va a estar más descobijada. Oye, por último, ya nos tenemos que ir, pero por último preguntarte, hay una circunstancia que empezó en el centro del país, pero ya nos alcanzó. Ayer me fijé, ayer o antier te preguntaban compañeros periodistas respecto del robo de hidrocarburos aquí en Chihuahua. Nosotros pensábamos que hace no mucho, pues que esas cosas estaban suscritas al sur del país. Es una grave afectación a la nación, porque es el petróleo que se extrae de nuestro subsuelo, que bueno, pues malamente se manda a refinar o procesar en Estados Unidos y nos la regresan y aquí nos la cobran un poquito o un bastante más cara, pero ya nos alcanzó. Ahora resulta que hay empresas que ordeñan ya de manera tecnológicamente, bueno, con tecnificación los ductos de Pemex.
pues lejos de avanzar, parece que estamos retrocediendo, estamos ¿cómo se dice? Involucionando como sociedad, ¿no, Nacho? Mira, en lo global te comento, mientras que la instancia que le corresponde el aplicar el Estado de Derecho, que son los gobiernos, no se ponga las pilas y no haga las cosas como debe ser, le das espacio a aquellas malas prácticas de ciudadanos que al margen de la ley empiezan a operar. Lo que tiene que ver con el robo de hidrocarburos en el estado de Chihuahua no es nuevo. Yo recuerdo ya algunos años atrás se decía de la ordeña de los ductos de Pemex. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que de alguna manera en lo que tiene que ver allá en Puebla, con el pueblo de Huachicol, uh-huh, se empezó a hacer, creo yo, de una manera muy descarada, donde todo el pueblo ya era parte de ese negocio al margen de la ley, y a través de los medios de comunicación nacionales se le dio mucho ruido. Y de alguna manera, pues ahí tenemos eso. Hoy, aquí en Chihuahua no hubo ese ¿cómo te pudiera decir? Tanta publicidad que se le diera a esto, pero es algo que ya lo teníamos. Y hace 6 meses aproximadamente, no, ¿qué sería? Sí, más o menos hace ya casi 6 meses, 4 o 6 meses, que se tuvo un enfrentamiento entre grupos aquí en Satebó. Así es, en el entronque precisamente por ahí, de Delicias. donde inclusive se manejaba el armamento que estaban usando, ya no era nada más la bombita para extraer, sino también armamento para defenderse. Entonces, los grupos criminales empiezan a ver oportunidades de negocio, llamémoslo así, en otras actividades. Hoy por hoy, Chihuahua... Diversificación de su mercado, ¿no? Diversificación. Traemos graves problemas en lo que es la siembra de estupefacientes, dicho por Estados Unidos, de acuerdo a fotografías satelitales, el estado de Chihuahua y Durango aumentó 5,000 hectáreas más de las 25,000, creo que ya son 30,000 hectáreas las que se tienen detectadas o donde se siembran. Somos el estado número 1 en producción de metanfetamina, de cristal. De cristal, de anfetaminas, de Sí, drogas sí. sintéticas, el número 1. También somos el número 1 en consumo, de acuerdo a las también somos el número 1 en consumo. El número 1 en consumo. consumo de lo que tiene que ver con estas drogas sintéticas. O sea, Lástima y tan mal porque empiezan a consumir, de acuerdo a informes de salud, a los 8 años. Estamos hablando de primaria. Y vuelvo a lo segundo, mismo, tercero de tiene que primaria. haber, desviándome tantito del tema, tiene que haber con el área de educación que no está detectando, no está apoyando a través de áreas psicológicas, etcétera, y se entiende, los maestros pues, tienen miedo, también los amenazan, ¿verdad? Entonces empieza a haber un caldo de cultivo de un desorden y que se va tolerando y tolerando hasta llegar a esto. Hoy por hoy también nos damos cuenta, regresando al tema, de que ya no nada más es la siembra, lo de producción, proceso, el consumo, ahora también lo que tiene que ver con los combustibles. Entonces, sin duda, mientras que no se aplique el Estado de Derecho, si no tenemos aquellos funcionarios públicos, y lo digo claramente, funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno que realmente cumplan con esa protesta de cumplir y hacer cumplir las leyes y aplicarlas, etcétera, y si no que los ciudadanos se los demandemos, pues hay que demandárselos los ciudadanos y que ellos cumplan con esa obligación. Estoy seguro que los días 15 y días últimos todos cobran cheque y cobran buenos cheques. No te creas, fíjate que en salud están batallando un poquito algunos. Bueno, estoy hablando de los de arriba, no estoy hablando de los de abajo, la de la gente tropa. que hace el trabajo de alguna manera y que con su orden de su gerente están trabajando y no se les está remunerando. Ahí no digo nada, pero los de arriba sí. O se aumentan, los y de se arriba aumentan son de los- sueldo, son- Es que los de arriba son realmente los responsables de cada área. Y hablando de los 3 niveles de gobierno, no es nada más un nivel, los 3 niveles que cumplan con la aplicación del Estado de Derecho. Mientras no lleguemos a eso, seguirá creciendo por corrupción o por falta de hacer lo que les corresponde a los políticos y seguiremos teniendo problemas los ciudadanos. También nosotros tenemos que ponernos las pilas. Todos. Hemos visto que el sector empresarial Coparmex, de un tiempo a la fecha, Gustavo de Hoyos Walter, presidente nacional,
pues se ha emprendido ya una, no sé si sea una cruzada, no quiero llamarle de una forma que a lo mejor pueda malinterpretarse, pero ha iniciado ya con una posición no ofensiva, pero sí defensiva, en el sentido de que, bueno, abiertamente le ha declarado al presidente López Obrador que va a ser el sector privado el contrapeso, o en donde encuentra el gobierno federal el contrapeso a diferentes cuestiones que se consideran que no son correctas. Una de ellas, pues ya lo debes de tu saber, el diputado Heraclio Rodríguez propuso una ley para la regulación de las cámaras empresariales, cosa que pues tiene sumamente contentos a todos los empresarios. Entonces, bueno, desde ahí vamos a estar también muy de la mano nosotros los medios en esta materia para pues replicar, hacer eco de esas expresiones y también de alguna manera con ello contribuir a este tipo de circunstancias. Te agradezco mucho, Ignacio Manjarres Ayub, que nos hayas acompañado. ¿Algo más que quieras comentar? Muy rápido a tu último comentario. Mira, sin duda nuestro presidente nacional ha sido muy claro que en aquellas cosas que sean buenas para México estaremos totalmente a favor de las decisiones, pero en aquellas cosas que consideremos que no están correctas seremos críticos, pero también propositivos para poder ir corrigiendo esas cosas. Y lo ha sido muy claro el presidente nacional, y sin duda en muchos de los temas está pendiente, también en que tiene que ver con la seguridad, y realmente hay una cuestión en él que nos deja a cada uno de los presidentes de las diferentes 17 comisiones en actuar con ímpetu, con el deseo de corregir las cosas, pero coordinados todos. Muchísimas gracias, Ignacio. Te agradezco el tiempo y como siempre a la orden. Igualmente. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya lo escuchó usted, Ignacio Manjarres Ayub, presidente de la Comisión de Seguridad en Coparmex Nacional. Vamos a seguir platicando con él. Yo creo que ya empezando el año 2019, por lo pronto nosotros nos tenemos que ir. Le agradecemos el que nos haya acompañado esta mañana. También, bueno, hacerle una mención, si usted tiene una empresa, negocio, requiere de espacio para guardar sus productos, bienes, o algunos objetos que sean muy preciados para usted, bueno, pues vaya a Mini Bodegas. Mini Bodegas tiene las mejores instalaciones aquí en la ciudad de Chihuahua. Tus bienes y productos jamás estuvieron más seguros que en Mini Bodegas. Contamos con la más alta tecnología, modernas instalaciones, así como personal altamente capacitado para brindar vigilancia 24/7 los 365 días del año. Libre acceso a las instalaciones a cualquier hora del día. Los mejores servicios integrales de almacenamiento los encuentras en Mini Bodegas. Y si te preocupan las plagas, olvídate de ellas. Las mermas en tus embarques estarán a salvo, y porque se cuenta con el mejor control de plagas e insectos. Tu tranquilidad está en Mini Bodegas, calle Huancune, esquina Chichontepec, en la colonia Arboledas, quinta etapa. Encuéntranos en Facebook como Ninive Mini Bodegas y en nuestro portal www.mini-b.mx, o también contáctanos vía telefónica al 614-259-4348 y al 614-335-0645. Mini Bodegas, la mejor alternativa para tu negocio. Nos vamos, que tenga un excelente jueves 20 de diciembre de 2018. Pásela muy bien.